Dios bendiga a todos los hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos bendecirlos, podemos estar en casa de todos ustedes para continuar con el estudio bíblico en las redes. Es una bendición que el Señor nos da para que estudiemos en nuestras casas la santa palabra del Señor. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada terminamos el estudio en el versículo 12 del capítulo 25. Hoy vamos a terminar el capítulo desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Y es una bendición, mis queridos hermanos, que nosotros podamos estar estudiando la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra y luego vamos a ir con los detalles del estudio. Repito, capítulo 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 13 hasta el 27. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él cierta cuestión acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto que Pablo afirmaba estaba vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservare el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír de este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en audiencia de los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su
contra. Vean ustedes, mis queridos hermanos, cómo el apóstol San Pablo, estando preso en Cesarea y ya habiendo sido juzgado primero por Félix y luego aquí por Festo en Cesarea, si él no apela al César, pues los judíos querían que él lo llevaran otra vez a Jerusalén para matarlo en el camino. Pero como él apeló al César, ustedes recuerdan que el versículo 12 en la semana pasada dijimos que cuando Pablo apeló al César, dijo Festo, entonces después de oír el consejo de los demás, a César has apelado, a César irás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un ciudadano romano y los ciudadanos romanos tenían que juzgarlo conforme a la ley de ellos, no podían discriminarlo. Entonces Pablo, como era ciudadano romano, aprovechó la oportunidad para defenderse. Ahora vimos a Pablo allá en Cesarea, en el tribunal de nuevo, pero para complacer el deseo del rey Agripa y de su mujer Berenice, que querían verlo. Ya el estudio de hoy lo vamos a dividir en tres partes importantes. La primera tiene que ver con quiénes eran Agripa y Berenice. Lo segundo es cómo Festo presenta a Agripa la situación de Pablo. Y lo tercero es el interés de Agripa de hablar con Pablo. Esas tres cosas es que nosotros vamos a estudiar en esta ocasión. Miren, cosas interesantes. Cuando uno, mis queridos hermanos, se entra en razón a estudiar la santa palabra del Señor, uno tiene que auxiliarse de otra literatura que no es la Biblia para conocer más algunos personajes. Y eso fue lo que hice, pues me auxilié de la Biblia, el Diario Vivir, que habla muy bien de algunos personajes de la historia. ¿Y quiénes eran Agripa, el rey Agripa y Berenice? Y oigan, hermanos, lo que nosotros hemos encontrado indagando en la Biblia, el Diario Vivir. Número uno, Agripa. Agripa se le llama Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I y bisnieto de Herodes el Grande. Entonces, Herodes, hermano, no era un nombre, era un título. Y ellos hicieron como una dinastía de los Herodes. Es decir, que era una dinastía que cuando moría uno, seguía el otro y seguía el otro. Entonces, aquí vemos ya a un Herodes de cuarta generación, ya siendo gobernador de Judea o de Jerusalén, de Palestina. Ese Herodes gobernaba en el noriente de Judea. Y es bueno que sepamos que él tenía autoridad sobre la vida religiosa de los judíos. Tenía un poder muy grande. ¿Por qué? Porque él era el tesorero, óigalo bien, el tesorero del templo. Y geográficamente estaba en el territorio de Festo, que era el gobernador romano. Ahora, él tiene el título del rey de Palestina, de que estaban ellos, gobernaban con ese título de rey. Pero recuerde que Augusto César entonces era el rey de reyes, según ellos, porque era el emperador. Entonces,
Este rey Herodes podía designar, oiga esto bien, designar y remover también al sumo sacerdote. Es decir, que él ponía a quien él quería. Ese era el rey que fue a donde Festo a visitarlo y que se dio cuenta que San Pablo estaba ahí preso. Pero mire lo bonito que hemos estudiado, digo lo bonito con ironía, sobre Berenice. ¿Quién era Berenice? Oiga esto, señores. Berenice estaba casada con su tío Herodes Calcis. Es decir, que los Herodes siguen con esas inmoralidades y todas esas cosas. Estaba casado con su tío. Y seguí indagando que dice, cuando éste murió, se hizo amante de su hermano Herodes Agripa II. Miren cómo vamos. Es decir, ella era cuñada de quien se hizo su amante. Entonces, esa misma mujer también después fue amante de Tito, un general romano, hijo del emperador Vespasiano. Ya ustedes saben, con un pedigrí así, esa gente querían ver a San Pablo. ¿Qué le parece, hermano? Y San Pablo, como él estaba preso, estaba en esa situación, y él se le presentó a San Pablo la oportunidad de hablar a esa gente inmoral, porque el evangelio, hermano, arropa a todo el mundo. No importa lo que la gente sea, no importa, el evangelio es para todo el mundo. Entonces, luego cuando vayamos al capítulo 26, es que nosotros nos vamos a dar banquete cuando San Pablo comienza a predicarle al rey Herodes, y Agripa lo está escuchando ahí. Ahora, la segunda cosa que tenemos que estudiar en este corto tiempo es cuando Festo le habla al rey Agripa de la situación de San Pablo. Eso lo podemos ver en el versículo 21, los versículos, mejor dicho, 14 hasta el 21. Como ya lo hemos leído, solamente vamos a hacer los comentarios de cuando Festo le habla al rey Agripa de la situación de Pablo. He sacado 8 cosas importantes con relación a Pablo y que ahora Festo está dando testimonio al rey Agripa cómo era San Pablo. Lo número uno es que lo define como un hombre dejado preso por Félix. Un hombre. Si usted tiene su nombre, ¿por qué tiene que ser un hombre? Un señor. Es una forma despectiva de dirigirse a la gente. Entonces, él lo trata de esa manera, de una manera despectiva. Él lo encontró preso, él dirá, esto no tiene mayor importancia. Un hombre fue dejado ahí. Segunda cosa, les habló del deseo de los judíos de condenar a Pablo. Póngale mucha atención a esto. Ya Festo sabía que los judíos lo que querían era condenar o matar a San Pablo. Y él se lo está diciendo al rey para que sepa todo lo que había pasado Pablo en esa situación. Les repito que él le está diciendo
al rey para que sepa lo que Pablo está pasando en esa situación. La tercera cosa importante que hizo fue que Festo le habló al rey Agripa poniendo en alto la costumbre romana de la justicia. Y le dice, ¿cómo se lo dijo? Porque no es costumbre de nosotros condenar a nadie o permitir que alguien muera sin que antes sus acusadores vengan a acusarlo y que él se pueda defender. Miren, que desde tiempo muy antiguo, a la gente que tenía cierta importancia en el Imperio Romano, a nadie lo condenaban sin que se le hiciera un juicio público, justo. Y eso es lo que Festo le está diciendo al rey Agripa, que él no podía permitir que los judíos mataran a Pablo porque él era un ciudadano romano. De manera que hasta ahí vamos muy bien, porque ya San Pablo había apelado al César y el gobernador Festo tenía que darle cumplimiento a eso. Cuarto, le dio la oportunidad de presentar la acusación contra Pablo. ¿A quién se la dio? A los judíos que lo estaban acusando allá en Jerusalén. Y le dije, cuando Festo fue a Jerusalén la primera vez, dice la palabra que fueron los judíos y fueron los sacerdotes y fueron, hermanos, toda la gente importante de Jerusalén para decirle de la situación, para que ellos le entregaran a San Pablo, porque ellos querían hacer justicia por su propia cuenta contra San Pablo. Entonces, lo número 5 es, la acusación no fue la esperada por Festo. Es decir, Festo estaba esperando, si una acusación grande, para yo darle oportunidad de que la acusen. Él pensó que tenía un preso político tal vez ahí, que estaba hablando contra el Imperio Romano, pero no. Dice, yo no esperaba esa acusación, yo no veo que ellos presentaron ninguna cosa fuerte, por lo cual el hombre debía morir. Y la sexta cosa es que la acusación era de tipo religiosa. Él dice, no, eso tiene que ver con la religión entre ellos, nada tiene que ver con la cuestión romana. Oiga bien, y otra vez de una manera despectiva, Festo dice, habla de la muerte de un tal Jesús, que Pablo dice que vive. Señores, no es el tal Jesús como Festo pensó. Es Jesucristo, el Salvador del mundo, el hombre más importante de la historia, un hombre tan grande que dividió, señores, la historia en antes y después de él. Jesús es el personaje tan grande que todavía nosotros lo estamos esperando, porque él ha de venir con nosotros. Y Pablo era predicador de ese nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. De manera que, aunque Festo habló de Jesús de una manera despectiva, Jesucristo sigue siendo el Señor de la humanidad. Y la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso lo podemos leer en la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 hasta el 12 por ahí. Es una bendición. Pero la séptima cosa es que además de que Festo se dio cuenta que San Pablo era inocente y que no tenía motivo para ser juzgado otra vez, él, para congraciarse también con los judíos,
le hizo una propuesta de regresar a Jerusalén. Es decir, Pablo, si tú quieres, vamos para Jerusalén para ser juzgado delante de mí, para allá en Jerusalén. Y Pablo ahí fue. Entonces que Festo le está diciendo al rey Agripa y resaltó la apelación de San Pablo a César. Él dijo, pero él ha apelado al César. Y como él ha apelado al César, yo dije que no, que tenía que ir al César. Hermano, ¿cuántas cosas le pueden ocurrir en la vida a un hombre justo, a un cristiano que ama a Dios? Le pueden hacer todas las cosas. Pero recuerden lo que estudiamos la semana pasada, que Dios le dijo a San Pablo en Jerusalén que él iba a dar testimonio en Roma. Además, San Pablo, según Romanos capítulo 1, dice que él tenía ese deseo de ir a Roma. Y Dios le había dicho que él iba a Roma. Y el camino más expedito para ir a Roma era, estando preso, apelando al César. Y así fue. Entonces, la tercera parte que tiene que ver con este estudio está el interés de Agripa de hablar con Pablo. Están los versículos 22 al 27. Y vamos a leerlos rápidamente ahí. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirá. ¿Por qué tenía el rey Agripa interés de oír a San Pablo? Señores, ya San Pablo se había hecho famoso predicando el evangelio por toda el Asia. Y ahora él iba a ir a Europa, a Roma, a hablar la palabra del Señor también. ¿Y cómo es que un hombre de la calaña del rey Agripa quería escuchar, ver a San Pablo? Miren, y como Festo le dijo, pues tú lo quieres ver, no hay problema, mañana lo vas a oír. Es así, como dice, mañana lo vas a oír. El versículo 23 dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice, oiga bien, con mucha pompa, entrando en la audiencia de los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces, la segunda cosa, quiero oír a este hombre, que es la tercera. Entonces, el rey y su esposa se presentaron con mucha pompa, como hacen la gente vanidoso, mucha pompa, para impresionar a quién, no para impresionar a San Pablo, sino tal vez para impresionarse uno con otro, porque fue en presencia de muchos jueces, muchos tribunos que estaban ahí. Entonces, Festo le hace la presentación formal a Pablo y a Festo y le dice, entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respeto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir. Miren, qué presentación para un hombre, un siervo del Señor. Qué bien. ¿Usted quiere que lo presenten así? Amén. San Pablo dijo,
en el estudio pasado que si él hubiese cometido algún crimen, él pues que gustosamente pues que se echaría a morir, pero no es así. San Pablo no había cometido ningún pecado ni contra el templo, ni contra el imperio, ni contra la ley de Moisés. Entonces, hermano, los judíos, y le dice, los judíos lo que querían era matarlo otra vez, y se lo presenta a Agripa de esa manera. Otra cosa, que lo encontró inocente, y como apeló a César, pues lo enviaré a él. Oiga bien, lo enviaré a él. Pero, ¿qué pasa? San Pablo apela al César, pero el gobernador tenía que mandar su preso con un expediente. Entonces, él no tenía cómo hacer un expediente para que en un tribunal de Roma juzgaran a San Pablo. Entonces, aprovechó que el rey Agripa estaba ahí y buscó la colaboración del rey para enviarlo al César. Por eso dice el versículo 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Es decir, cuando Agripa examinara a Pablo, entonces le iba a dar como una recomendación a Festo. Bueno, pon esto y esto y esto y esto. Porque el último versículo dice, y yo he escrito aquí, ya terminando este estudio, no se debe enviar un preso sin un expediente acusatorio. Porque el versículo 27 es lo que dice. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Ok? Entonces, fue ahí como Festo aprovechó la visita del rey Agripa y su esposa Berenice, que ellos miraron a Pablo ahí. Entonces, en el estudio que viene, nosotros vamos a estudiar cómo Pablo se defiende y le predica al rey Agripa, que casi, según él, lo convence para el cristianismo. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me lo guarde. Vayan leyendo el capítulo 26. Y si ustedes quieren, vamos a terminar el libro, léanlo ya todos los capítulos que restan, para que usted tenga conciencia cómo Dios cumple su santa palabra. Que Dios me lo bendiga a todos. Y gracias por escucharme.